Buenas tardes, profesora. Bueno, mi nombre es Billy Joel Barreras Díaz. Bueno, el tema de hoy es la reforma agraria en el Perú. Mm, bueno, eh, como introducción tenemos la reforma agraria peruana fue un proceso de la transformación de las propiedades de suelo agrícola en el Perú, aplicada por el gobierno de las Fuerzas Armadas a partir de 1969. El gobierno peruano implementó una serie de medidas con el objetivo de transformar el panorama social del país a través de cambio en el sistema de distribución de la riqueza, particularmente el régimen económico y el de propiedad de la tierra. A continuación se mencionará las consecuencias sociales y económicas de la reforma agraria y cómo permitieron alcanzar la libertad de los campesinos. Bueno, para empezar, para seguir continuando con la reforma agraria, tenemos que ver desde qué punto empieza el problema. Bueno, Velasco Alvarado, queremos saber la historia de su gobierno. Comienza cuando Fernando Belaúnde Terry estaba aún al poder, a fines de los años 60. Habría ofrecido resolver el problema de la brea y Paliñas, el cual era un complejo petrolífico hoy en manos de la International Petroleum Company. Esas empresas le debían una gran cantidad, bueno, suma millonaria al Estado y se negaba a pagar porque alegaba que los terrenos eran privados y que no existía ninguna concesión por parte del Estado. Todo era un caos, pues. Escandaloso que venía desde hace décadas y que era de nunca acabar. Pero Belaúnde dijo que iba a resolver este problemática en 90 días y al parecer así fue. Se llevó hoy a cabo un tratado que firmaron por escrito, pero el escándalo se supo cuando alguien denunció por una presunta desaparición de la página 11 de dicho contrato. Es ahí donde Velázquez tomó el poder mediante un golpe de Estado eh, en el año 68 y se autoproclamó presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Así se puso a su gobierno. Ese nombre tenía ahora, de hablar de lo mejor de su gobierno, lo primero que hizo fue solucionar de manera definitiva el caso de La Brea y Pariñas, expropió a la International Petroleum Company y les embargó todos sus bienes, y de hecho de que al embargar sus bienes, está recuperando el complejo petrolífico al cual pasó a ser parte del Estado. Eh, bueno, su gobierno fue una reforma agraria. Para este tema tiene también su parte mala, así que diremos lo mejor de esta reforma. Para empezar, ¿qué es la reforma agraria? La reforma agraria, bueno, la reforma agraria es la repartición de las tierras entre las clases de trabajadoras para evitar que la servidumbre y el gamonalismo de de los terratenientes. En palabras simples, lo explico hoy en día: los terrenos y las tierras se obtienen pagando, pero antes las zonas rurales no estaban lotificadas y predominaban las invasiones. Entonces era injusto que una hacienda explote al agricultor campesino, porque ni siquiera esta hacienda merecía la gran extensión de tierra que administraba la reforma agraria. La reforma agraria consistió en expropiar las tierras de sus dueños y repartirlas entre los trabajadores. Se propagaba la idea de que la tierra es de quien la trabaja. La reforma realizada por Velasco tenía como intención ponerle fin a al servicio del hombre en el campo y ponerle fin a la latifundio en la costa en varias partes de Sudamérica. También se hizo reformas agrarias, pero ninguna fue tan radical como la que estaba haciendo en el Perú en el año 70. ¿Cuál es la parte buena de esto? Bueno, que Velasco es el primer presidente que introdujo con mayor fuerza la reforma agraria en el Perú.
Transformación rural, ya que había ofrecido Belaúnde y otros presidentes anteriores a él, bueno, era una promesa que se había estancado y que las zonas rurales anhelaban, em, anhelaban desde hace décadas. Lo prometió hacerla, pero no, o sea, antes de Belaúnde, muchos presidentes prometieron hacerla, pero no, nunca pudieron cumplirla al 100%. Eh, el Congreso, la asociación política llamada APRA 1 hacía todo ingobernable. El único que inició la reforma agraria de manera real fue Velasco. El día que escogió para darle el inicio fue el 26 del 06 de 1969. Ese día era conocido como el Día del Indio y más adelante se cambió como el Día del Campesino. Desde aquella vez, la tercera cosa buena de su gobierno fue la creación de las empresas estatales como Petroperú, Aeroperú, Pescaperú, eh, Defensa Civil y muchas más que buscan el desarrollo, que buscaban el desarrollo económico del Estado peruano en lugar de lucrar que hacían que harían si fueran empresas privadas, ¿no? Velasco toleraba que se lucrara con ciertos sectores como la educación, así que llevó a cabo la reforma educativa en 1979. Básicamente todo consistía en o sea, les quitaba las propiedades de las universidades privadas a los, a los, a los extranjeros, ¿no? Bueno, le quitaba como le estaba comentando, quitaba las universidades con fines de lucro que venían y Velasco se las compraban con, eso yo, con todos trabajadores, ¿no? Y así poco a poco iba eliminando las universidades privadas para poder volverlas estatales, ¿no? Y sean del Perú. Bueno, también en esos años se llevó a cabo el Plan Inca, que consistía en lograr la integración y la igualdad social a un gobierno socialista, ¿no? Él decía que su gobierno no era marxista, según el mismo Velázquez, que lo anunció en el año 69. También creó el Ministerio de Pesquería, que estaba enfocado en el desarrollo de esta actividad comercial. Pero este Ministerio de Pesquería ya no existe porque en el 2022 desapareció para dar paso al Ministerio de Producción que es ahora, ¿no? Que es un sector menos específico. Actualmente los pescadores quieren que vuelvan el Ministerio de Pesquería, ¿no? Que una vez existió. En resumen, el gobierno de el gobierno velasquista buscó el desarrollo industrial autogestionario para garantizar independencia económica. Esto significó la transformación de un país que era oligárquico, donde reinaba la servidumbre y el gamonalismo, ¿no? En la sierra y en la selva. Velasco recuperó la popularidad también de Tupac Amaru, según quien era un personaje olvidado de la historia peruana. Hoy es un héroe de la emancipación colonial. Fue el símbolo de su gobierno velasquista. La propaganda política para la reforma agraria gozaba de popularidad debido a un arte conocido, bueno, en ese tiempo el arte era conocido como el pogo acholado, ¿no? Donde se representaban peruanos de color cobrizo y según fuentes como el comercio que redactaba, ¿no? Bueno, eh, hoy, por ejemplo, la situación de la revolución cubana era muy conocida y los militares de las fiestas del Perú temían que se convirtiera en algo como Cuba, ¿no? Velasco eh, no era según él, no era, bueno, según Velasco decía que no era marxista, ¿no? Y lo dijo en un mensaje a la nación en el año 73 y lo citó
necesito reconocer que nuestra ideología pertenece a una revolución socialista. Hace de nuestra revolución una revolución marxista. De ninguna manera las contribuciones teóricas no construyen un dogma ni anatesma. No somos marxistas, pero estamos haciendo una revolución y eso es lo que importa. Ahora vamos con lo peor del gobierno de Juan Velázquez. Alvarado, bueno, primero que tengo que decir hoy, el gobierno de Juan Velázquez, fue una reforma destructiva porque, entre otras cosas, se expropió, por ejemplo, las haciendas azucareras que pasaron a manos de los trabajadores y muchos de ellos no tenían experiencia en administraciones de tierra. Ese era el problema que no sabían ni tampoco se le instruyó cómo debían hacerlos mucho, ¿no? Muchos de los campesinos no tenían experiencias, además, en las tierras debido debieron hacerse parcelado, pero no fue así, solo se repartieron y ya. Luego de esto se formaron cooperativas, habían faltas de tecnología, falta de accesos al crédito, incluso llegó a haber corrupción dentro de las cooperativas que se formaban, ¿no? Por muchos problemas que no llegaban a acuerdo y al final siempre la corrupción va de la mano, ¿no? Y muchos ingenieros agrónomos se veían perjudicados porque no podían trabajar en las tierras, ya que esto significaba hacerle competencia desleal al campesino. Había un tribunal agrario que funcionaba en parcelos al sistema jurídico y que determinaban que era delito hacer empresas en el campo y era castigado con penas de cárcel, ¿no? Bueno, las consecuencias sociales y económicas de la reforma agraria es un artículo de Valderrama de 1979 mencionado en la reforma agraria. Trajo consigo una serie de problemas, sin embargo, los campesinos se apoyaron con ellos debido a que principalmente ellos en esa época eran vistos como esclavos y Velasco quería terminar con eso, ¿no? Ya que eh, él decía de que las tierras son de los que, bueno, a la vez fue devastado por todo un precio y la cooperativa tenía un precio muy elevado de pago, así que se empieza a perder producción, la gente emigró, vendieron sus tierras y sobre todo se mantuvo la misma desigualdad. Por un lado, en el artículo de Eguren de 2006 nos da a entender que el aspecto económico, los dados sugieren que no hubo ni restribución de las tierras al campesino ni el aumento de producción agrícola, sin duda comenzando a entender el impacto que tuvo la reforma agraria en el país, pero la responsabilidad de su éxito o fracaso se le contribuye al campesino, lo cual es debatible porque en sí el control sobre la mayor proporción de la tierra está bajo el control de las cooperativas de producción antes del campesino, ¿no? Bueno, en las conclusiones, la reforma agraria buscó atacar el latifundio y acabar con el elemento aristocrático, utilizando el tema campesino como el patrón no comerá más de tu poder. El plan Inca contemplaba eliminar los elementos capitalistas, como en el caso de haciendas y el sistema de trabajo. El gran problema de fondo en la reforma agraria de Velasco, donde no hubo ninguna consulta a la población local, que estaban en desacuerdo con esta cooperativa de que el único interés que tenían en las tierras finalmente es en las sierras, no hay una política clara que ningún gobierno para sostener y desarrollar las pequeñas agriculturas familiares y sin analismo. Los últimos censos, si comparamos en el año 1994, verificamos con indicadores que no hay ningún cambio. La mayoría de la población tiene educación básica, primaria y secundaria. Y algunos casos complementan y pocos niveles de desarrollo intelectuales, menos del 15% reciben créditos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido un poco sobre la reforma agraria. Bueno, gracias.